Hola a todos, hoy estamos con César Montúfar, candidato a la alcaldía de Quito por Concertación, lista 51. Un gusto estar con ustedes, César. Muchas gracias, Marisol. Bueno, yo quisiera empezar quizá por preguntarle qué es lo que a usted le va a diferenciar del resto. La última vez que conversamos, usted era un precandidato y se hablaba ya de que por lo menos 20 iba a haber, ahora son 17 candidatos. 18 candidatos. ¿Qué es lo que a usted le diferencia de esos? ¿Cómo los ciudadanos pueden identificar un diferenciador en su propuesta versus los demás? Bueno, no sé, no me correspondería a mí un poco venderme, como se dice, como un candidato diferente. Yo creo que más bien la gente es la que debe aquilatar la trayectoria de cada uno de los candidatos y qué es lo que ha hecho, cuál es su pensamiento y sobre todo en qué ha sido su marca diferencial, distintiva a lo largo de la vida política, la vida pública. Yo tal vez lo único que puedo decir es que siempre he sido un luchador callejero, un luchador de calle. Yo me he hecho político en la calle a través de un activismo democrático, un activismo por los derechos, por las libertades. Tengo una trayectoria, una marca también en el campo académico, en la lucha anticorrupción. Y me parece que en realidad los ciudadanos, el momento que vayan a sufragar, mirarán qué ha hecho qué ha hecho cada uno de los candidatos y podrá desde allí un poco mirar y definir su voto. Pero si desde su perspectiva usted buscara un diferenciador de los otros, como conociendo que los ciudadanos no necesariamente van al fondo de las propuestas y están escudriñando hacia el detalle la trayectoria, si es que se pudiera decir como a grandes rasgos algo que usted pueda o proponer o en su carácter como político distintivo de los otros, ¿qué podría ser? Tal vez yo soy un luchador, yo soy una persona que ha mantenido una línea de política de coherencia, que no estoy apareciendo en este momento de manera improvisada en la vida política y que he tenido una línea, me parece a mí, frontal, directa. Y si algo me caracteriza quizá como político, y tal vez eso me distingue de otros, es que tengo una visión muy clara de decir siempre la verdad, lo que pienso. A veces puedo equivocar, a veces puedo, digamos, cometer errores como todo ser humano, pero siempre digo lo que pienso, siempre digo lo que creo, y eso me parece que es lo que posiblemente marca no solamente mi vida política, sino también mi vida en el campo profesional, en el campo personal. Ahora estamos en el 8+, un emblema de la cultura quiteña. ¿Cómo incorpora usted este tema de la cultura a su campaña? No es un tema que se aborda mucho desde las candidaturas. ¿Qué propuestas tiene usted para la cultura en Quito? Yo creo que la cultura es un tema absolutamente transversal, no solo en la vida en la política municipal, sino en la vida de la ciudad. Yo creo que la vida es cultura. Y creo que Quito además tiene una característica adicional, que es la de ser patrimonio cultural, no solo porque la UNESCO haya declarado nuestra ciudad como patrimonio, sino porque si uno analiza y vive la ciudad todos los días, cotidianamente, va a encontrar algo que además en Quito es también singular, que es una articulación entre lo natural y lo urbano. Y somos al mismo tiempo patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, y debemos ser también y sentirnos como patrimonio natural. Entonces, ese concepto me parece a mí de ciudad patrimonial debe incorporarse además a la identidad de los quiteños. Debe incorporarse a la identidad de los quiteños como un rasgo distintivo de nuestra ciudad. Yo creo que a un quiteño es imposible pensarlo sin el Pichincha, yo diría, y una cosa interesante, sin el Machángara. A pesar de que nos criaron pensando que el Machángara era la cloaca y la que lo teníamos que mirar. Ha sido de alguna manera, sí. ¿No? Por las Fíjate condiciones. Que Quito el distrito metropolitano es una ciudad, un distrito que tiene 17 ecosistemas diferentes. Cada uno de esos ecosistemas diferentes tiene incorporada una forma de vida, lo cual implica también una cultura. Entonces, me parece a mí que desde esa perspectiva la política o la política cultural del municipio, cuando yo sea alcalde, no va a ser una política más, tiene que ser un elemento transversal que atraviesa toda la gestión municipal y sobre todo en la perspectiva de apropiación, desarrollo del espacio público.
Justo eso le iba a preguntar, y en cuanto a cultura política pública, ¿cómo se vería es que aplicado eso? Cultura y espacio público son casi lo mismo. Cultura, espacio público y ciudad son casi lo mismo. En realidad la ciudad, ya sé que los servicios ingresan a los hogares, los servicios públicos ingresan a los hogares, pero la ciudad propiamente dicha es el espacio público. Y el espacio público sin expresión cultural se transforma sencillamente en un desierto. Cuando yo sea alcalde, en primer lugar, una de las decisiones que vamos a tomar es declarar al sistema integrado de transporte público de Quito, que es lo que hay que construir a partir de la inauguración del metro, como un espacio de arte y cultura. Ese tiene que ser ese espacio público tiene que significar para los quiteños un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje, un lugar de apropiación del sentido cultural y político, histórico y social de nuestra ciudad. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Significa que la cultura tiene que tomarse el espacio público, y las manifestaciones culturales, los artistas tienen que tomarse el espacio público, y el municipio tiene que ser un facilitador de aquello, un facilitador y un promotor de aquello. Mira, yo digamos que me formé en la época universitaria, soy contemporáneo de tus padres, en la década de los 90. En los 90 Quito vivía el boom del graffiti. El graffiti de los 90, yo te invitaría a todos los jóvenes a mirarlo. Hay 2 o 3 libros muy interesantes de Alex Ron, uno de los grandes grafiteros quiteños. Era un graffiti poético y un graffiti existencial. El graffiti evolucionado, ya no es lo mismo, y no puedo decir, sería arrogante decir, ese era el buen graffiti hoy es. Todas esas manifestaciones culturales tienen que apropiarse del espacio público. Entonces, lo que te digo, el municipio tiene que actuar como un facilitador y como un promotor para que el arte, la cultura, sean parte integral, constitutiva del espacio público, en función de que sea un lugar de desarrollo y afirmación de nuestras identidades, porque una ciudad no es solamente una identidad, es la articulación de diversas identidades. Justamente con lo que usted menciona sobre el graffiti y el metro, entonces confluyen las dos opciones, como qué opinaría usted, por ejemplo, de los muros o incluso los vagones del metro grafiteados, porque incluso hubo una polémica hace poco de qué es arte y qué no es arte, entonces había discusiones desde el nivel académico hasta quizá el nivel más ciudadano de qué se considera arte para el graffiti. ¿Qué es arte y qué no es arte? No puede definir el municipio, ¿no es cierto? Eso es un absurdo. Yo creo que en el tema del graffiti, yo pienso que el municipio tiene que promover un debate, una discusión y abrir los espacios para que esa expresión artística y cultural tenga su lugar en la ciudad. Creo que es un trabajo además de educación, de concientización ciudadana, en la perspectiva de que los vecinos de la ciudad que tienen, por ejemplo, una pared que da a la calle, sí, todo el mundo debe reconocer que la pared ha sido construida por ellos, pero si da a la calle es parte de la ciudad, es parte del espacio público. Yo soñaría con que hagamos el espacio del metro un espacio para el graffiti. Yo soñaría con que porque no es algo que el municipio ni el alcalde puede determinar. Claro. Tiene que ser un diálogo social. Pero sí hubo una propuesta de $100,000 para buscar artistas grafiteros, ¿no? Sí, y debería generarse eso, pero lo que te decía es que y no solamente el metro, yo creo que la ciudad tiene que aceptar todas las expresiones y manifestaciones de la cultura. Y creo que eso implica una política municipal. Una política municipal inclusiva, no excluyente, una política municipal de diálogo con la sociedad, de diálogo con los artistas, de diálogo con los gestores culturales, en función precisamente de afirmar y promover y desarrollar esta idea, este concepto, esta realidad de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. Pero hoy hay un tema incluso que discuten mucho los gestores culturales, las personas que están involucradas en este sector, sobre el propio rol, la existencia de la Secretaría de Cultura, porque tienen un presupuesto que no va únicamente a la Secretaría, sino se preguntan, ¿para qué existe la Secretaría si no es quien gestiona todo, sino que hay estas entidades aparte como el Instituto Metropolitano o la Fundación Museos? ¿Cuál es el rol de la Secretaría si es que esto va a estar tan disperso? Yo voy a abolir las secretarías, todas las secretarías cuando sea alcalde. Uno de los temas principales de mi campaña y de mi propuesta para Quito es desmontar esa estructura que el correísmo reprodujo en el municipio de Quito, digamos, trasplantada del gobierno central.
las instituciones dedicadas a la ciertos secretaría. espacios. Yo creo que hay que articular una política del municipio en términos de arte, cultura, educación. Las tres cosas tienen que ir articuladas. Pero ¿cómo si es que no existen estas secretarías? No, a nivel de direcciones. Me parece a mí que lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de lo que existe en términos de desarrollo de iniciativas, las distintas instancias que el municipio ha creado para el efecto, buscar fundamentalmente, y esa es la orientación y el signo que va a tener la política de arte, cultura y educación en mi administración, hacer del municipio un ente facilitador, promotor. La política cultural de la ciudad, del municipio, tiene que ser una política de concertación. El municipio no es quien para determinar, ni para fijar, ni para discriminar, ni para privilegiar ciertas manifestaciones en desmedro de otros, ciertos grupos de artistas en desmedro de otros. Tiene que generarse un espacio de diálogo y un espacio de concertación, pero tiene que partirse del hecho de que el espacio público es el espacio principal. No estoy diciendo que los teatros, que los museos, que no sean importantes, pero tiene que ser fundamentalmente el espacio público. Una ciudad es fundamentalmente su espacio público. Claro. Y desde esa perspectiva, yo te decía, quizá el proyecto básico desde el cual vamos a partir es esto de declarar y hacer del sistema integrado de transporte, sobre todo de los buses, de los vagones de metro, de las estaciones, principalmente un espacio que sea apropiado por los artistas, por los gestores culturales, y de esa forma se genere un diálogo con la ciudad, con el municipio, en función de que Quito afirme esta noción de patrimonio cultural de la humanidad. De todas maneras, sí me suena un poco abstracta su propuesta, o sea, no sé si su influencia académica nos pone como un poco por arriba. Si lo ponemos, o sea, comprendo por un lado lo del espacio público, pero no comprendo cómo se vería en la realidad estas aplicaciones. Lo del metro está claro, pero ¿qué otros aspectos? Porque uno de los temas que se ha cuestionado mucho a esta alcaldía es ese aislamiento quizá de la cultura. Alguna gente, por poner un ejemplo, hablaba de las fiestas de Quito. Entonces decían, ¿se acabaron los toros, se acabó la fiesta? Entonces la respuesta era no. ¿Pero qué se propone? ¿Qué otras alternativas hay, incluso para las fiestas barriales? O sea, ¿cómo se puede ver en la cotidianidad de estos espacios? Te voy a hacer cosas que no voy a hacer. Mi política cultural no va a priorizar, no va a eliminar la contratación de artistas extranjeros para que vengan a generar mega conciertos en Quito. Mi política cultural no va a ser el promover la idea de que el apoyo del municipio a la cultura significa contratar o entregar recursos para que se contraten disc-jockeys, digamos, para las fiestas. Esa no va a ser mi política. Mi política principal va a ser trabajar concertadamente con todos los gestores, artistas de la cultura y artistas y gestores culturales, en función de que exista una promoción del espacio público como un espacio de arte y cultura. Esa va a ser. Eso en términos muy concretos va a significar, por ejemplo, de que, supongamos, en una estación de metro, vamos a decir la estación de Iñaquito. Esta estación de Iñaquito será entregada a distintos gestores y actores culturales para que hagan uso del espacio público en función de una política que sea concertada, una política que sea acordada, discutida, debatida con el municipio. Esa va a ser mi política. ¿Con fondos municipales o...? A eso me estoy refiriendo. Pues estoy diciendo que vamos a reorientar los fondos municipales. Eso no quiere decir que lo que existe, que la red de museos, que los escenarios propiamente dichos no van a ser desatendidos. Pero mi prioridad va a ser en que la cultura y el arte se conviertan en elementos constitutivos de la vida y construcción del espacio público. Una pregunta que llegaba por redes sociales cuando decíamos que íbamos a conversar con usted era justamente sobre la cultura. Si es que se van a volver a trasladar, ponía un ejemplo de que me parece que en la administración de Barrera sacaron en algún momento pantallas o hicieron conciertos al aire libre, que esta administración lo suspendió. Desde su perspectiva, los conciertos, incluso había pantallas fuera del Teatro Sucre y tal, para que la gente que estuviera afuera también pudiera involucrarse en la cultura. ¿O cómo ve usted que no solamente se integre a los museos, sino que eso salga hacia afuera? Hay otras ciudades en el mundo donde hay exposiciones itinerantes en la calle o este tipo de exposiciones con libros. Hubo una polémica por las andotecas hace no mucho. ¿Cómo ve usted eso? A mí me parece positivo. Es exactamente lo que yo estoy en este momento mencionando. Es el arte y la cultura en el espacio público, en la calle. Creo que eso es lo que a Quito le falta. Esa dimensión me parece la que Quito ha perdido. Yo sí soy partidario, más que de los grandes o mega eventos culturales,
una ocupación mucho más, diría, cotidiana, micro, del arte y la cultura en el espacio público. No estoy diciendo que esos grandes eventos no sean también importantes, pero estoy diciendo que es en lo micro, es en el espacio público cotidiano, desde el cual y en el cual la política municipal va a poner mayor énfasis. Es decir, lo que es fundación, como por ejemplo la Fundación Teatro Sucre, se mantendría como fundación. Sí, por supuesto que se mantendría. Yo no soy partidario de romper ni de obstaculizar los proyectos que, con defectos, con virtudes, pero que de una u otra manera han funcionado. Pero mi prioridad como alcalde no va a estar ahí. Mi prioridad como alcalde va a estar en la calle, en las estaciones de metro, en el espacio cotidiano de la gente. Es allí donde tenemos que jugarnos, si cabe la palabra, el papel del arte, de la cultura, como un espacio de diálogo, de identificación, de construcción de ciudad. Eso es donde ¿Para ustedes es importante darle prioridad a la cultura o va a seguir siendo un tema secundario como ha sido en las últimas administraciones? No, para mí es fundamental. Para mí, es que mira, estoy diciendo exactamente eso. Yo digo una ciudad es del espacio público, que no es una definición mía. Es la forma como mucha gente, urbanistas, conciben la ciudad. La ciudad es del espacio público. Y en el espacio público tiene que estar el arte, la cultura y la naturaleza, articuladas al espacio urbano. Por eso te decía hace un momento, tenemos que poner énfasis en la idea de Quito como ciudad patrimonial. Esto que te estoy diciendo no pueden decir todas las ciudades del mundo. Claro. Quito sí lo puede decir. Patrimonio no solamente cultural, patrimonio no solamente arquitectónico, sino también patrimonio natural. Ese espacio público tiene que articular esta dimensión patrimonial en sus diferentes aspectos para que entonces los quiteños podamos vivir y construir una ciudad en la que el espacio público sea el espacio para poder ser ciudad. Hay un tema relacionado justo a eso, que es el espacio del centro histórico de Quito, que ha estado abandonado. Usted pasa en la noche y ve montones de basura ahí, sectores que huelen mal, el comercio que algún rato con alguna autoridad del municipio me decía que es muy difícil corregir o arreglar el tema del comercio informal en el centro. ¿Cuál sería su propuesta específicamente para el centro de Quito, vinculado a lo que estamos hablando de espacio público y cultura? Verás. Espacio público, el centro histórico tiene que ser tratado en sí mismo como un espacio que tiene sus particularidades y debe tener una política desde el municipio específico. Por supuesto que es necesario desarrollar y fortalecer todos los proyectos de restauración y de conservación del patrimonio arquitectónico que tiene el centro. Y eso lo vamos a continuar. Es también importante y fundamental el tener una política que permita una nueva ocupación de muchísimas casas, muchísimas edificaciones hoy abandonadas en el centro histórico que tienen que ser destinadas para vivienda, para actividades comerciales, para actividades culturales, para distintos tipos de actividades. Pero el centro de mi propuesta va a girar alrededor precisamente del sistema de comercialización, poniendo énfasis en el mercado de San Roque. Yo te invito, y les invito a todos quienes nos ven en este momento, a que se paren por un momento en la intersección de la calle Chimborazo y Loja. Chimborazo y Loja, que es en el centro histórico la entrada al mercado de San Roque. Y miren ahí, yo creo que está fotografiada el deterioro y la degradación del espacio urbano en Quito. Es un lugar lleno de contaminación, lleno de basura, lleno de delincuencias peligrosas. Una escuela estaba situada a pocos metros de esa intersección, tuvo que salir de ahí, es decir, la ciudad expulsando a los niños, expulsando a los ciudadanos. Esa es la entrada al mercado de San Roque. Si nosotros tomamos y partimos, y eso va a ser un tema fundamental y un proyecto fundamental de la administración, y emprendemos un proceso de regeneración, no solamente del mercado, sino de todo el barrio. Hay una oportunidad porque el penal García Moreno fue desalojado hace poco, entonces de regeneración de todo el barrio y de reorganización del sistema de comercialización. Eso va a permitir, por un lado, que los vendedores ambulantes, los vendedores autónomos que han copado las calles del centro histórico tengan una alternativa digna de trabajo, pero dentro de un plan ordenado y articulado y concertado con el municipio. Pero al mismo tiempo un proyecto de regeneración urbana que va a tener un impacto sobre todo el centro histórico. Entonces, desde allí es donde nosotros pensamos enfocarnos, como te decía, pensando precisamente
Y me olvidaba de esto, que es importantísimo. Cuando hablaba de espacio público, uno de los espacios públicos fundamentales para la vida de una ciudad son los mercados. No solamente las estaciones del metro, no solamente las veredas, son también los mercados. Entonces, ahí es donde desde allí es donde nosotros pensamos articular una política hacia el centro histórico. Y desde esa perspectiva, yo te digo, eso implica conversar con la gente, sentarse con la gente. ¿Y se puede evitar que la gente salga del centro? Porque es que lo que hay es que darle alternativas. Hay que darle alternativas, porque hay un derecho, el derecho al trabajo que también tienen las personas. Pero por eso es que es todo un proyecto integral de gestión, de mejoramiento del espacio público que pasa por el diálogo y la concertación con la gente y que el municipio pueda abrir alternativas. Pero ha sido un intento, ¿no? O sea, ha habido durante varias administraciones un intento de reubicación, e incluso en algún momento leí algún artículo que decía que hay gente que había sido reubicada a algún centro comercial que ya nadie visitaba, no podían hacer sus ventas, entonces regresa. Es que por eso te decía, tiene que ser una política integral de reorganización del sistema de comercialización. En este caso, en el caso del centro de regeneración del mercado principal, históricamente incluso uno de los mercados más importantes de Quito como el mercado de San Roque. Es una política integral, no puedes pensar únicamente en un tema, vamos a reubicar a los vendedores ambulantes. Vamos a ponerles un mercado acá para que vayan y vendan en ese mercado cuando el flujo de tránsito, del flujo de personas va por otro lado. Y también tiene que haber una campaña desde la ciudadanía, porque si es que la gente sigue comprando en la calle, está promoviendo también ese tipo podríamos decir, de ocupación para fines comerciales y desordenada del espacio público. Pero aquí estamos hablando de una política integral y desde esa perspectiva es que nosotros pensamos enfocar el tema del centro histórico. Y sobre ya no solamente el centro histórico, sino el patrimonio quizá modernista, barrios como La Floresta, por ejemplo, ¿cuál sería su propuesta para impulsar algunas actividades que incluso han sido de la propia organización barrial, ¿no? Para regenerar, para que haya espacios de cultura, para que haya estos mercaditos donde se venden cosas, productos de emprendedores? O sea, ¿cuál sería su propuesta ya en ese sentido? Solo déjame terminar un tema en el caso del centro histórico. El centro histórico además tiene que ser parte de una política del municipio de investigación y de investigación arqueológica. Una de las cosas que surgió a partir de la construcción del túnel, la perforación del túnel en la plaza de San Francisco, la estación de San Francisco, fue precisamente el descubrimiento, digo entre comillas, de vestigios, no solamente incásicos, sino quitucadas. Y el centro histórico, por lo tanto, no es solamente esa dimensión arquitectónica hispánica que aparece en la superficie. Y los quiteños tenemos que meternos debajo de la tierra, y sobre todo en el centro histórico, para desentrañar también esa otra dimensión, esa otra realidad. Entonces, tú dices, el tema en el centro histórico no es solamente un trabajo en superficie, es también un trabajo subterráneo. Y hacia allá tenemos que ir. ¿Pero qué propuesta sería? Bueno, nosotros vamos a emprender una política de investigación arqueológica sostenida en el centro histórico de Quito y en otros lugares del distrito, pero sobre todo comenzando en el centro histórico. Pensemos, imaginémonos una ciudad que históricamente se reconoce en 3 dimensiones. Hasta ahora únicamente nos reconocemos en la dimensión hispánica, la dimensión incásica y la dimensión quitucara. Pensemos entonces ese patrimonio cultural, ese patrimonio arquitectónico desplegado en lo que somos identitariamente. A eso me refería hace un momento también cuando hablaba de ciudad patrimonial. Lo que le decía con respecto a otros espacios modernistas, quizá hay algunas iniciativas de organizaciones barriales para regenerar espacios y apropiación del espacio público. Pongo como ejemplo la propia Floresta. ¿Cuál sería? Bueno, en todos los ámbitos nuestro trabajo va a ser siempre partiendo de un diálogo, acuerdos, concertación con la comunidad, con las organizaciones barriales, con los grupos y el tejido social dentro de cada uno de los espacios urbanos. Y a partir de allí, como decía hace un momento, una visión del municipio en temas de construcción de espacio público, como facilitador, como promotor, en donde el municipio puede poner recursos, donde el municipio puede ayudar con asistencia, donde el municipio puede ser un facilitador de las iniciativas ciudadanas. Es absurda la idea de que desde la administración municipal se pueda determinar políticas micro en el territorio. Una gran, importantísima tendencia urbana que nosotros vamos a profundizar es el tema de las microcentralidades.
Es decir, cada comunidad, nosotros dialogaremos siempre con las organizaciones, con el tejido social de cada espacio, en función de que, como te digo, en lo que tiene que ver con construcción del espacio público, seamos facilitadores y promotores, no un ente que intenta imponer desde arriba lo que es el desarrollo de la vida y de la cotidianidad en los barrios. Pero en este diálogo y conversadera no se van a pasar los 4 años y al final no se concretará nada. No, para nada. Pues que es que no es un problema de conversar, dialogar y después ejecutar. Esto es un proceso que siempre tiene que darse al mismo tiempo. Es decir, yo tal vez ahí no me estoy explicando bien. No se trata de que nosotros, vamos a hacer una mesa de diálogo después de que ya acordamos el diálogo, la conversación, la concertación es un proceso continuo, es un proceso que no tiene fin y que implica además la ejecución. Mi movimiento, el movimiento del que yo soy parte, se llama concertación. La concertación es una metodología política. ¿En qué consiste esta metodología política? En el diálogo, la articulación de posiciones y en la toma de decisiones en función de ejecutar distintos tipos de obras o de decisiones. Y ahorita que está en campaña, ¿se ha reunido con actores culturales? Estamos conversando con muchas personas. Tal vez en este momento estamos en un proceso en el que estamos desbordados por la cantidad de invitaciones a foros, a conversatorios, a debates, y quizá eso nos quita tiempo para más bien tener un tipo de acercamiento más a nivel de organizaciones sociales propiamente dichas, ¿no? Pero ese es nuestro ánimo, esa es nuestra vocación, hacia allá es donde vamos. Cerrando ya el tema de cultura, una de las cosas que me decía alguna de estas personas involucradas en el sector de la cultura es sobre este impuesto que se va por el concepto de espectáculo público que les cobran a los cines. Más o menos se recauda 1.7 millones de dólares que no se van a cultura. Es decir, se cobra por cultura, pero no se va allá, se va al presupuesto general del municipio. ¿Cuál sería o cuál es su visión con respecto a este presupuesto que se recauda por cultura, pero que no se va al sector cultura? En todos los ámbitos, nuestra posición es que lo que pagan los quiteños por concepto de tasas o contribuciones para determinados ámbitos, esos recursos tienen que ir a los ámbitos por los cuales fueron recaudados. No solamente lo que tú me estás diciendo, sino en todo. Te podría decir en el tema basura, en el tema seguridad. Es quizá, digamos, donde existe una distorsión la más pronunciada. Esa es una política que la vamos a aplicar en todos los órganos, con todas las tasas y contribuciones. Ahora que usted ha estado conversando, me imagino, con distintos sectores o ciudadanos, ¿ha podido identificar o sabe usted cuáles son los sectores de la población que tienen más dificultad en transitar por la ciudad, en disfrutar de la ciudad? Sí, para muchos quiteños el principal problema de transporte y de movilidad en Quito es el tráfico y la congestión, y eso no es exacto. En realidad el principal problema que tienen la mayoría de quiteños, sobre todo aquellos que viven en los sectores más alejados, suburbanos, periféricos, alejados del centro de la ciudad, es el acceso al transporte público. Las horas que gastan en movilizarse, las horas de descanso que pierden, las horas de familia que pierden, las horas de recreación que pierden. Por eso es que dentro de nuestra política de construcción u organización del sistema integrado de transporte, el tema principal a resolver, el problema principal a resolver es el acceso de esos ciudadanos, de esos quiteños, a un transporte público de calidad, un transporte público digno, un transporte público accesible en términos económicos y en términos geográficos, para que estén conectados. Eso es fundamental si pensamos en una noción, en un concepto de ciudad inclusiva. Claro, justamente allá iba, hacia más bien a las poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, nosotros sacamos hace un par de meses unos reportajes sobre la dificultad para niños en vivir la ciudad, porque las aceras son muy grandes. Hay un estudio de la Universidad de San Francisco de 3 o 4 escuelas en Quito, en distintos sectores, en donde advierten de todos los riesgos que hay en cuanto a la construcción de ciudad, por un lado. Por otro lado están también las personas con discapacidad. Entonces ahí hay todo un tema de las rampas, del ancho de las veredas, de la visibilidad, incluso lo que usted menciona en cuanto a transporte público. Los buses no paran, uno ve a los viejitos, estiran la mano para parar el bus y no paran. ¿Tiene alguna propuesta concreta para que la ciudad sea más amigable con estos sectores vulnerables? A ver, mira, la propuesta está, el problema es cómo financiarla, porque el problema es que en las condiciones que en este momento tiene Quito, el poder hacer un rediseño, digamos, que cubra gran parte de las veredas, de las calzadas, en función de inclusión a grupos y personas vulnerables, sería una inversión enorme.
Sin embargo, lo que nosotros hemos pensado, y ese es quizá uno de los ejes principales de la propuesta, es que en términos de el desafío principal que en este momento tiene Quito, que es la construcción del sistema integrado de transporte, que es lo que viene o que debió venir, pero que ahora nos va a tocar hacer casi desde cero, no digo desde cero, pero casi desde cero con la inauguración del metro, es el que podamos ir poco a poco haciendo un rediseño urbano que permita que la ciudad sea una ciudad mucho más caminable, una ciudad en la que otras modalidades de transporte puedan también tener su espacio y poder ser incluidas, pensando sobre todo en este concepto, que es un concepto que se maneja en muchas ciudades del mundo, que es una ciudad para los niños y para los ancianos. Incluso en algún momento pensamos que este proceso... A ver, yo solamente quiero decirte algo. Lo que se le viene a Quito en los próximos años, el reto más importante va a ser el tema de la construcción y organización del sistema integrado de transporte. Y eso implica precisamente un rediseño de todo lo que significa las vías de transporte, sobre todo público, no solamente norte-sur, sino occidente-oriente, y eso incorpora, como te acabo de decir, el hecho de que se puedan hacer reformas para que la ciudad sea una ciudad mucho más caminable y amigable. ¿Y en 4 años se puede hacer eso? Mira, ¿se van a notar los cambios desde el inicio al final de la gestión o simplemente va a ser el inicio para que se continúen en los 4 siguientes, mira, es decir, en 8? Es que lo que sucede es que si es que no lo hacemos en los próximos 4 años, la crisis que puede vivir la ciudad en términos de movilidad y transporte sería... nefasta. ¿Usted sí cree que se puede hacer? Es que no se puede, es que tiene que hacerlo. Es que tiene que hacérselo. Imagínate, el metro se va a inaugurar en pocos meses. Esta administración debió haber desarrollado ya y avanzado en todo lo que significa la organización de este sistema integrado de transporte público que tiene al metro como columna vertebral. Entonces, la estructura, la organización del sistema de movilidad de la ciudad va a cambiar totalmente. Y eso implica todo esto que te estoy comentando. Y ahí no es donde va a faltar el presupuesto que usted hacía mención hace un momento para poder hacer este rediseño. El problema es que en este momento el presupuesto falta en todo lado. ¿Y cómo se subsana eso? Ahí nosotros tenemos varias estrategias que implican decisión. Bueno, nosotros pensamos que, por ejemplo, tiene que haber una política diferenciada en términos de las tasas que el municipio tiene que cobrar por distintos servicios. Por ejemplo, a los grandes generadores de basura, ¿no es cierto?, tienen que pagar más por la recolección de basura que los industrias, empresas, que los ciudadanos o que los hogares. Igual en otros servicios públicos. Entonces, esa es una decisión muy fuerte que hay que tomar, porque en realidad el municipio en este momento no tiene los recursos para emprender y construir todas las obras que habría que construir en todos los ámbitos. Si tú te pones a ver, todo es prioritario, pero aquí principalmente todo esto pasa por una reforma muy profunda de las finanzas municipales, de un cambio de modelo de gestión de las empresas públicas, de un cambio y de una reforma de la estructura administrativa del municipio. Decisiones que nosotros podemos hablar quizá aquí más en detalle, estoy dispuesto a tomar cuando sea alcalde. Pero hay que cambiar, mira, todo esto pasa porque cambiemos la lógica de asignación de recursos en el municipio y sobre todo aumentemos los niveles de inversión. Comprendo, pero una propuesta concreta, si es que le entendí bien, es en cuanto a recaudación. Usted propondría, lo que dijo hace un momentito, que empresas grandes o industrias grandes que generan mucha basura paguen un impuesto superior a la que paga un hogar común y corriente. Los espectáculos públicos. En un espectáculo público hay una generación de servicios. Por ejemplo, los agentes metropolitanos igualmente tienen que estar presentes, que contribuir a tomando medidas preventivas de seguridad, estar presentes. Entonces, debería también haber un pago para el municipio. Es decir, eso explíqueme un poquito más. Por ejemplo, tú tienes un gran espectáculo, un concierto de un artista internacional. Tú tienes ahí gastos adicionales que se generan y eso asume el municipio sin cobrar nada a quienes están lucrando de esa actividad. Eso tiene que cambiar. Es decir, que se cobraría, por ejemplo, un porcentaje superior a alguien que trae un artista internacional y hace un coliseo grande versus algo que es en un teatro pequeño y requiere menos logística. En términos de uso de servicios municipales, de generación de basura. Pero mira, eso es un ámbito. Otro ámbito importante es el tema de la gestión de las empresas públicas. Tú tienes empresas públicas municipales, todas ellas, salvo 2 que generan pérdidas del municipio. Los quiteños... Todas generan pérdidas, excepto salvo 2. 2.
Entonces, tú tienes que hacer un cambio en el modelo de gestión. Las empresas públicas tienen que ofrecer y generarle recursos al municipio, recursos que tienen que ser utilizados en inversión. Tú me estás diciendo, tenemos que hacer las veredas mucho más caminables, tenemos que pensar en que los niños, que los ancianos tienen ¿con qué recursos vas a hacer aquello? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Nosotros vamos a aplicar una política de austeridad draconiana. Hace un momento te decía, yo voy a eliminar las direcciones. Con eso significa ahorrar recursos en términos de todos los puestos, en gran parte de los puestos directivos del municipio. Voy a eliminar el tema de que los concejales, que el mismo alcalde tenga un vehículo municipal. Son ahorros pequeños que van a ir sumando recursos para inversión. Por ejemplo, en gastos pequeños, tú tienes toda una imagen corporativa del municipio que el alcalde Roda pagó muchísimo. Yo voy a continuar con la misma imagen, yo no voy a intentar que tengamos otro logo, otra señal, no. Voy a lo que pasa siempre, ¿no? Cambio de municipio, cambio de autoridad. Ahí vamos a ahorrar unos pocos recursos, pero esos recursos van a ser utilizados en inversión. Tenemos que aumentar el nivel de inversión en función, mira, y ahorita puedo atar con mejor claridad lo que tú me dices, en función de invertir para hacer de Quito una ciudad en donde el espacio público nos permita una apropiación y construcción colectiva de los quiteños, donde el arte y la cultura tienen que estar presentes. Y si es que hablamos un poco más de ambiente, por ejemplo, ¿qué propuestas concretas tiene para reducir la huella de carbono, que es como un camino que muchas ciudades han optado por ir hacia allá? Verás, eso es me pones en un tema súper interesante. A ver, Quito, y me parece que la primera vez que conversamos hablamos de esto. A ver, quizá lo más interesante de esta discusión que he tenido con muchas personas en este camino hacia la alcaldía es, a ver, ¿cuál es el modelo de ciudad? ¿Hacia dónde queremos ir como ciudad? Y ahí pasa, por supuesto, entonces, por cuáles son las grandes inversiones que el municipio va a hacer. Y tú tienes frente a eso un montón de alternativas. Hay gente que dice, y mucha gente que dice, hay que continuar con la obra del metro. Otra gente dice, hay que retomar el proyecto de la perimetral de Quito. ¿Sí? Otros que dicen, es necesario crear toda una troncal para que los vehículos privados puedan recorrer toda la ciudad en un tiempo máximo de 45 minutos. Mi propuesta, mi punto de vista, es que Quito, la próxima gran obra que Quito tiene que hacer es la recuperación y el saneamiento de los ríos y quebradas de Quito, comenzando por el Machanga. El proyecto Vindobona, que es el proyecto de saneamiento del río Machanga, solo ese cuesta $1.000 millones, 970 o 80 millones de dólares. Por ahí regresamos al problema del presupuesto. Pero voy al tema. Ese es un proyecto que tiene tal impacto ambiental que es posible financiarlo a través de créditos internacionales. De hecho, ya hay un compromiso del BID de trabajar en un lapso de 8 a 12 años para completar este proyecto, que solamente resolverá parcialmente el tema del río Machanga, porque no es el único río de Quito. Sin embargo, aquí viene el tema principal para llegar a tu pregunta. La posibilidad de llevar adelante, de ejecutar el proyecto Vindobona, nos abre también la posibilidad de generar energía eléctrica. Nosotros tenemos que llegar a ser una ciudad que con las aguas residuales podamos generar energía eléctrica. Y el proyecto Vindobona implica la construcción de 3 centrales hidroeléctricas. 3 centrales hidroeléctricas que tendrán que ser la base de la sustentabilidad eléctrica de la ciudad, para que entonces ahí pasemos a un sistema de transporte público que esté a base de electricidad. Y es financiable esto. Esto es financiable, pero es un proceso, es un proyecto. Pero lo que te digo es que ese es el concepto de ciudad que tenemos. Hacia eso debemos avanzar. Eso significa recuperar el Machángara, recuperar las quebradas, recuperar nuestra noción de Quito como patrimonio natural. Vuelvo a la ciudad patrimonial, vuelvo a la cultura, vuelvo a este concepto identitario de los quiteños. Pero entonces es un círculo. Pero implica dónde pones las inversiones, dónde pones tú la visión. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Y hacia allá es donde tenemos que avanzar. Es hacia allá donde nosotros pensamos que tiene que ir el concepto y el proyecto de ciudad. Pero esto en qué rompe con el tema del metro, que usted decía que hay gente que está, de hecho, la discusión central o el debate central está mucho en torno al metro. Entonces usted está rompiendo un poco para irse hacia otro lado. ¿Cómo empatar y poder resolver tantos problemas que en este momento... Es que todo tiene que ser visto desde una perspectiva integral. La construcción y la inauguración del metro nos obliga a un sistema integrado de transporte. Eso significa que Quito tiene que concebirse como una ciudad basada en un sistema de movilidad de transporte público masivo.
Y eso significa que tenemos que pasar a un sistema público de transporte masivo que sea eléctrico. Y para eso tenemos que generar, como ciudad, energía. Y para eso podemos utilizar el agua de los ríos. Para que tiene 4 años nomás. Bueno, espero de que la gestión sea buena y que por lo tanto podamos continuar un poquito más. Pero eso no es a lo que vamos en este momento. Pero implica, Marisol, que entonces cambiemos nuestro concepto de ciudad. Y que pensemos, y por eso yo decía con mucha convicción, la necesidad de que los quiteños comprendamos y asumamos este concepto de ciudad patrimonial. Y es desde allí donde nosotros pensamos que es posible articular un conjunto de políticas. Usted está hablando mucho de fuentes de agua. Hay canteras en el Antizana, donde está la laguna del Mira, principal fuente de agua de Quito. No es la única, son varias. Pero es de las principales. Las principales, sí. ¿Qué va a hacer con este tema de las canteras? ¿Va a limitar? ¿Qué puede hacer o qué espacio de movilidad tiene ahí el alcalde? No sé si es competencia de la alcaldía. Bueno, en ese tema nosotros vamos a proponer una decisión muy fuerte a Quito, que sería el que Quito sea de que el distrito metropolitano sea declarado como un distrito libre de minería metálica. Creo que si tú te pones a mirar, hace un momento conversábamos sobre los 17 ecosistemas que hay en el distrito. Fíjate que Quito tiene altitudes que van desde los 550 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.800, imagínate. Somos un distrito mega diverso. Y eso está totalmente articulado a las fuentes de provisión de agua para los quiteños en el futuro, no solamente en el presente. Piensa que para el año 2028, 2029, ya se estima que Quito podría ser una ciudad que pueda tener déficit en términos de la provisión de agua para consumo de los quiteños, algo que tenemos que avanzar, en la que vamos a avanzar. Yo creo que ahí sí hay una fortaleza de la ciudad. La empresa de agua potable, te decía, es una de las 2 empresas que funcionan bien en el municipio de Quito. Nosotros vamos a fortalecer esa empresa pública, le vamos a apoyar. Es la única empresa además que tiene posibilidad y autonomía para obtener créditos externos. Y creo que esa fortaleza es una fortaleza que la ciudad no puede perder. Pero no me está respondiendo las canteras. ¿Cuál es la pregunta? De las canteras en el Antizana. Bueno, pero lo que sucede es que, verás, a ver, estoy diciendo... ¿Pero siguen o no siguen? Tendré que analizar, no estoy enterado específicamente del tema. Lo que yo te decía sobre el tema de la minería metálica y sobre la necesidad de que Quito tenga aseguradas las fuentes de abastecimiento de agua en el mediano y largo plazo. No sabría exactamente lo que tú me estás preguntando en este momento. Las aplicaciones móviles para transporte taxi, básicamente, ha sido como otra de las polémicas en estos días. Los taxistas se quejan, los otros también se quejan. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su postura con respecto a estas aplicaciones? Mira, un municipio, un alcalde, no puede oponerse a 2 cosas. Al nuevo momento a la 4ª revolución industrial, si tú quieres, y al nuevo desarrollo de formas de economía que se van generando en el mundo. Eso ni el gobierno central, peor el municipio, podría limitar. Tampoco puede, ni debe interferir sobre la decisión de cada persona a escoger el tipo de transporte que quiera utilizar. Y eso, en ese sentido, nosotros no tenemos ningún reparo ni ninguna oposición. Es decir, que usted está favorable a que... Sin embargo, pues pongo el sin embargo en este momento, Quito no necesita más taxis. Nosotros tenemos circulando 22.000 taxis en la ciudad. 22.000 taxis que congestionan, que contribuyen negativamente a la calidad de aire que respiramos los quiteños. Entonces nuestra política de movilidad va a ir más bien a fortalecer los sistemas de transporte público masivos y a poner en orden a las cooperativas de taxi. Las otras plataformas que existen están por fuera de la regulación municipal. Ahora, pero no se las regularizará para que puedan operar. Es que Quito no necesita Quito no necesita más taxis. Pero entonces en resumen no pueden operar. No, a lo que voy es a que están operando y van a seguir operando. Pero fuera del marco legal. Lo que sucede es que en realidad lo que nosotros tenemos que reducir el número de taxis. No tenemos que aumentar el número de taxis. Sería irresponsable de un alcalde que promueva un tipo y una modalidad de transporte público ineficiente,
contaminante, congestionante del tráfico. Entonces, lo que voy es que, sí, los ciudadanos tienen todo el derecho a escoger. Son alternativas que van por encima de la posibilidad de regulación municipal. Lo otro sería decir, las vamos a transformar en tracistas formales. Porque no podría, desde una perspectiva del municipio, no se debería, es una posibilidad de decir, vamos a abrir entonces a que la ciudad de Quito se llene de más alternativas, de más taxis. Eso no podemos hacer, sería irresponsable. Quizá una de las razones para utilizar estas aplicaciones que reemplazan de alguna manera los taxis formales es la calidad en el servicio y la seguridad. Hemos visto que hay taxis regularizados que han sido utilizados por mujeres y terminan siendo violadas por los conductores o asaltadas, sobre todo en los últimos días. Eso quiere decir que no va a dejar de existir este tipo de servicio. Entonces ahí mi pregunta es, si bien comprendo que su política será incentivar el transporte masivo, ¿cómo hacer para que estos dos servicios puedan tener alguna garantía de seguridad y servicio al menos para los ciudadanos? Lo que voy a hacer como alcalde es poner en orden a las cooperativas de transportes de taxis. Exigirles mejorar su servicio, exigirles el que además cumplan con medidas de seguridad y de satisfacción para los ciudadanos. Además de eso, una política municipal va a ser limitar el desarrollo y el aumento de más unidades de taxi en la ciudad. Quito tiene más de 22.000 taxis que están circulando en las calles. El taxi es un medio de transporte absolutamente ineficiente, contaminante y además congestiona el tráfico. Entonces, desde mi perspectiva, lo que hay es que poner una muy fuerte regulación y control sobre las cooperativas de taxi existentes y de esa manera exigirles el servicio que tienen que dar hacia los ciudadanos. No va a ser mi política ampliar la posibilidad de más unidades de taxi en Quito. Es decir, que estos seguirían operando por fuera de las regulaciones. Hay ámbitos que el municipio y un alcalde no puede regular. Y los ciudadanos son absolutamente libres para escoger la modalidad de transporte que quieran en este momento utilizar. No los prohíbe, pero tampoco los regularizaría. Es que lo que pasa es que regularizarlos sería incorporarlos al sistema de taxismo formal. Claro, comprendo, por eso no. Claro, o sea, y entonces lo que ahí estaría haciendo es promoviendo que existan más taxis en Quito. Y eso es algo que un alcalde responsable no puede hacer. Okay. Porque significaría entonces, imagínate, estamos por un lado limitando, que es algo que hay que limitar, y hay que cambiar, es decir, la idea de que los vehículos particulares son las que tienen que ser la principal forma de movilización en la ciudad. Más bien lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos en lo que tiene que ser el sistema de transporte público, que tiene que ser fundamentalmente masivo. Otra cosa, en estos días hemos visto este caso terrible de Marta, que fue violada y casi asesinada, lo que pasó en Ibarra también. Esto pone sobre la discusión este tema de la violencia de género que suele ser evitado de debatir en los ámbitos del poder. ¿Qué propuesta concreta tiene usted para la ciudad para atacar este problema? Bueno, yo creo que tiene que haber aquí una política, yo creo que muy clara del municipio en el que se genere una conciencia de repudio, de rechazo a todas las formas de violencia, especialmente con los grupos que históricamente han sido principales víctimas de violencia. Eso va a ser, desde mi perspectiva, una de las líneas clarísimas que desde el municipio vamos a llevar adelante. Yo creo que Quito debe reconocerse como lo que siempre ha sido, una ciudad de paz, una ciudad no violenta, una ciudad que no promueva formas de xenofobia y de rechazo a determinados grupos, una ciudad incluyente, claro, una ciudad democrática, una ciudad cordial, una ciudad solidaria. Ese es el ámbito en que la política municipal puede... Claro, pero la violencia de género pasa más allá de estas cosas, no tiene solamente que ver con el tema de seguridad, que es un tema que han exigido mucho a raíz de estos hechos, pero no es un tema de violencia común, es un tema de violencia de género. Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿hay alguna propuesta suya para erradicar para ir hacia un camino de la erradicación? Eso es un ámbito de la política nacional. Lo que el municipio puede hacer y lo que el municipio va a hacer es en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del aprendizaje colectivo, de una pedagogía colectiva, puede poner mucho énfasis. Esa va a ser la política que nosotros emprenderemos, promoveremos
Pero me refiero, por ejemplo, a cosas concretas, como ha habido una campaña de la alcaldía sobre el acoso en el transporte público, o en las obras de los constructores, que las mujeres pasan por ahí y son acosadas o son violentadas, o la propia capacitación a la policía metropolitana y a las distintas funcionarios del municipio que están en contacto con estos espacios. Pero a eso me estoy refiriendo precisamente. Es que me hablen en la estratosfera, entonces no me aterrizan las propuestas, ahí me pierden. Lo que tú me dices, ¿cuál es la política específica? Básicamente en educación, en una política de comunicación muy clara que nos haga a los quiteños reconocer lo que ha sido nuestra tradición. Y en ese sentido, como ya política nacional, eso es parte de la política nacional. Esta pregunta les estoy haciendo a todos los candidatos, sobre todo porque la mayoría son hombres. ¿Usted se considera un hombre machista? Yo sí. Sí. ¿Y qué es lo que hace en su cotidianidad para dejar de serlo? Trato de comprender y ponerme sobre... Yo tengo 3 hijas, trato de pensar desde la perspectiva de ellas, pero por supuesto creo que lastimosamente el Ecuador es un país culturalmente machista y creo que es un ejercicio reflexivo cotidiano el que hay que hacer para pensar y actuar de otra manera. ¿Pero hay alguna acción concreta que tome con respecto a su entorno, a sus hijas, a su familia, a su equipo de trabajo? Porque mucho hemos hablado estos días, sobre todo a raíz de lo que ha ocurrido, de estos micromachismos, o de esas pequeñas acciones que parecen que no son nada, pero en realidad forman una cultura machista. Yo trato de ser siempre muy reflexivo de lo que hago, sí. Trato de estar consciente de cada una de las palabras y de las acciones que tomo. Y creo que teniendo 3 hijas, como que también tengo mucha sensibilidad respecto a todas las formas de discriminación, de dominación que están permanentemente y transversalmente expuestas y ejecutadas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, es quizá lo que yo hago constantemente, no ahora, sino que toda mi vida he tratado de hacer eso. Otro tema que he consultado es el rol de la pareja del alcalde, ¿no? Muchos han hablado de la esposa, no sé si usted es casado, de la pareja del alcalde y del presidente, ¿no? ¿Qué rol tendrá? En este caso, su candidatura es a la alcaldía, hemos visto cuál ha sido el rol de la señora Pacheco en este último periodo. ¿Usted cómo ve ese tema? Yo creo que esos son rezagos de una cultura además externa, eso viene un poco trasplantado desde, sobre todo la cultura norteamericana. Yo soy partidario totalmente de la institucionalización de todas las políticas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en el tema de lo que en estos últimos años ha significado el crecimiento del patronato municipal, ¿no? Eso tiene que ser manejado ya no por la Secretaría, sino por una dirección, por la Dirección de Inclusión y Política Social que el municipio debe tener. Yo no soy partidario de que ningún familiar, ningún allegado de la autoridad, en este caso del alcalde, tenga ningún rol ni privilegio dentro de ningún cargo público ni en el servicio público. Tengo que, ya cerrando la entrevista, volver a preguntarle lo que le pregunté la otra vez, que es lo que también hemos repetido estas preguntas a los otros candidatos, sobre los errores, ¿no? Usted me había comentado en la última vez que conversamos su error ya en la trayectoria política larga, y usted decía que quizá le ha costado presentarse considerando o viendo hacia las elecciones, este tema de quizá perder porque no le ha dado tanta importancia al espectro electoral. En este último, me parece que fue hace unos 6 u 8 meses que conversamos, usted era precandidato todavía, desde ese momento acá, ¿ha podido identificar algún error en su forma de hacer campaña, en su forma de presentarse? Muchos errores. Ya pensó cuál me va a responder ahora, porque en eso quedamos la última vez. Bueno, yo creo que sigo teniendo un error. Yo tengo a veces una animadversión a las formas políticas del proselitismo, a los repertorios del proselitismo. Yo soy una persona mucho más dialogante, me gusta conversar, no soy una persona al que le guste hacer lo que los candidatos, entre comillas, supuestamente tienen que hacer. Por ejemplo, me han propuesto, hacer caravanas motorizadas. Me parece que eso es algo que no hay que hacer. Me han propuesto que para la campaña se regale objetos, se regale cosas útiles. Yo creo que uno tiene que presentar su propuesta. Me han propuesto, a veces me proponen, el que tenga un lenguaje mucho más agresivo
a veces hasta demasiado coloquiales, algo que no va con mi personalidad. Pero ¿no le parece que sí, de alguna manera, su forma de plantear el discurso es difícil de aterrizarlo? Lo que yo le decía hace un momento, o sea, parece que damos vueltas en ideas y en teorías que funcionan muy bien, pero que en la práctica es difícil de comprender qué es lo que va a hacer una vez sentado en el puesto de alcalde, cuál es la primera acción ya que yo puedo concretamente ver en la vida real. Es que tú no me has preguntado la primera acción. Le pregunto cuál es su primera acción, entonces concreto. Pero le he preguntado sobre sus qué va a hacer en cultura, en ambiente, y me habla mucho así de un contexto que parece un poco académico. Es que tú me pides políticas, no me has pedido proyectos. ¿Cuál es su proyecto? Primero, llega a la alcaldía y mira, ¿qué va a hacer? Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a la alcaldía es, voy a firmar una resolución en la que se establezca una política, pero draconiana de austeridad, que va a implicar el que ninguna autoridad utilice un vehículo municipal. Voy a continuar con muchas de las cosas, como te dije hace un momento, en las que el municipio podría ahorrar, y vamos a hacer con eso un fondo que va a ser dedicado a inversión en dos rubros fundamentales. Uno, que va a ser lo que hace un momento decía, obras en los barrios, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, el tema de, no hemos hablado de eso, la red de protección materno-infantil, que me parece que es un aspecto fundamental en perspectiva de combatir la desnutrición infantil crónica en el distrito. Eso va a ser la primera acción que voy a tomar. Entonces, hablando de cosas... ¿Por qué se ha concentrado allí? Porque hay un problema que Quito tiene que es terrible. 1 de cada 3 niños quiteños tiene desnutrición infantil crónica. Entonces se habla de ciudad inteligente, se habla de que vamos a poner chips en todo lado, en los buses, en los semáforos, en los basureros, en todo lado. Pero ¿qué ciudad inteligente vamos a tener si 1 de cada 3 niños de Quito está comprometido en su desarrollo mental, en su desarrollo físico, porque tiene desnutrición infantil? Entonces el municipio tiene que atacar eso. Y eso tiene que ser desarrollado con una política de género, porque estamos hablando de una red de protección materno-infantil. Y ahí te puedo decir una cosa absolutamente concreta, pero tú me has preguntado políticas, entonces tengo que responderte políticas. No, de todo le pregunto. Porque hay un problema, mira, y es un problema de interacción a veces entre el periodismo, en los foros que uno tiene. Y es que uno de los grandes males o problemas es el llamado urbanismo de proyectos. Pensar que hay que hacer cosas puntuales, que eso va a cambiar. Hay que pensar hay que tener una perspectiva de globalidad. Claro, pero también está bien comprender qué significa eso en la cotidianidad del ciudadano, porque de alguna manera lo otro puede quedar un poco en el área y en la discusión. Entonces por eso le trataba un poco de aterrizar. Ahora con lo que usted me dice me aterriza un poquito más. ¿Cree usted realmente que tiene posibilidades de llegar a ser alcalde por todo esto que discutíamos, ¿no? Yo voy a ser alcalde de Quito, absolutamente, absolutamente. Y te digo eso porque me parece que Quito necesita un cambio profundo y radical. Y creo que el liderazgo político del país y el liderazgo político de Quito está absolutamente preparado para un cambio de generación, para nuevas personas, para nuevos enfoques, para nuevas visiones. En este momento uno diría, vamos a votar, que los quiteños van a votar por una reedición de un pasado que puede haber tenido cosas positivas como todo, pero a la final no logró ningún cambio importante para la ciudad. Va a votar por una versión, diría, chabacana y corrupta del correísmo, o va a votar por un nuevo liderazgo. Yo estoy absolutamente seguro que voy a ser el nuevo alcalde de Quito. Bueno, ahí nos vuelve a recibir entonces y nos cuenta ya como alcalde cómo le va. Muchas gracias, César, ha sido un gusto conversar con usted, espero que volvamos a conversar. Gracias.